Bueno, buenas noches. Mi nombre es David Alejandro Miranda Mercado. Soy profesor titular de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, investigador activo en diversas áreas, incluyendo fisicoquímica de sistemas mesoscópicos, detección de cáncer y también tengo unas investigaciones en el área de educación. Hoy voy a compartir con ustedes una metodología que suelo usar con mis estudiantes de pregrado y posgrado, es decir, esto lo uso para formular proyectos tanto de estudiantes que están en los niveles más bajos de pregrado hasta estudiantes de maestría y doctorado, y también para formular proyectos para conseguir recursos de entidades financiadoras. La metodología está basada en la idea de cómo se ejecuta un proyecto a partir de un plan detallado de trabajo. Un plan detallado de trabajo es una estrategia con la cual tú organizas las actividades que te van a permitir cumplir con cada objetivo específico del proyecto, y las organizas en el tiempo con los recursos que requieres. Esa estrategia se usa sobre todo para ejecutar proyectos. Sin embargo, es posible emplearla, y esta adaptación es la que les voy a comentar ahora. Es posible emplearla para la formulación de un proyecto que tenga una alta coherencia entre objetivos, metodología, actividades, cronograma, incluso el presupuesto, aunque la parte de presupuesto no la vamos a trabajar el día de hoy. Para comenzar a revisar esto, vamos, vamos a ver, eh, vamos a ver algunos detalles. Los proyectos de investigación son la forma como nosotros ejecutamos la investigación científica. O sea, la investigación científica nosotros la llevamos a la práctica por medio de proyectos de investigación que nos permiten a nosotros conseguir los recursos necesarios para poder ejecutar esa investigación que queremos. Entonces, la formulación de los proyectos es parte esencial de la vida del investigador. Es una parte muy importante porque es la que permite lograr conseguir los recursos requeridos para hacer la investigación. Y ese proyecto de investigación tiene inmerso el método científico, así que no nos podemos desligar del método científico. Y a la luz de ese método científico es que vamos a ver esto que les voy a presentar hoy. Entonces, un proyecto de investigación tiene varias partes. El corazón normalmente está en tres partes de estos proyectos, que corresponde con los objetivos, las metodologías y las actividades. No quiere decir que las otras partes no sean importantes, son muy importantes y también son esenciales. De hecho, si no se establece un buen presupuesto para el proyecto, es posible que los proyectos no lo financien. Y si no lo financian, pues no se puede lograr hacer la investigación. Sin embargo, al definir claramente los objetivos, la metodología, incluyendo las actividades, nosotros podemos llegar a trazar un muy buen proyecto que tenga una buena coherencia. Claro, esto implica otras cosas, porque para yo poder hablar de unos objetivos, para poder yo hablar de unas actividades, tengo que haber primero identificado el problema, identificado sobre qué quiero trabajar, tener una información básica con la cual yo pueda desarrollar el trabajo que voy a realizar. Es decir, esto no excluye el hecho de que toque hacer una revisión bibliográfica y que toque conocer del tema que se requiere. Lo que vamos es a concentrarnos en una técnica para formular proyectos basados en este plan detallado de trabajo. Básicamente nosotros tenemos, concentrándonos en estos tres elementos, después vamos a incluir los otros. Concentrándonos en estos tres elementos tenemos un objetivo general, que es el qué vamos a hacer nosotros en la investigación, es a lo que le apuntamos. Nosotros planteamos un problema, pero ese problema puede ser grande, puede tener un gran alcance. Cuando nosotros delimitamos el problema y nos concentramos en un objetivo muy concreto, valga la redundancia, ese objetivo concreto en el cual nosotros vamos a aterrizar ese planteamiento del problema lo llamamos un objetivo general. Pero para poder alcanzar ese objetivo general lo solemos hacer por medio de unos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos difieren en número dependiendo del proyecto que yo esté formulando. Algunas veces habrán 3, 4 o 5 objetivos específicos, otras veces habrán 2. Y nosotros tenemos unas actividades que son acciones que nosotros ejecutamos para poder cumplir con esos objetivos específicos. Esas acciones son lo que vamos a hacer en el día a día, es lo que nosotros realmente vamos a llevar a la práctica para poder desarrollar el proyecto. Sin embargo, todo esto otro que está acá tiene que estar claramente definido para yo poder lograr el objetivo que he trazado para este proyecto. Entonces, estas acciones que yo realizo, que las llamo actividades, tienen que estar relacionadas con los objetivos.
Y la forma de relacionarlas es con los objetivos específicos. Los objetivos específicos se escriben de tal forma que al sumar el resultado de esos objetivos específicos me da lugar al objetivo general. Cuando yo ejecuto las actividades asociadas con un objetivo, en este caso estoy mostrando las actividades para el objetivo 1, entonces se supone que yo cumplí con el objetivo 1. Pero ojo, las actividades no es la metodología, las actividades son parte de la metodología. Y hay que escribir esa otra parte, esa parte que es muy importante, que te dice cómo vas a hacer tú la investigación. El know-how marca la diferencia. Porque tú puedes decir, listo, yo quiero construir un puente y necesito hacer un hueco, necesito preparar una mezcla asfáltica, una mezcla de cemento, necesito hacer una serie de actividades. Pero una cosa es primero hacer el hueco y después colocarle los cimientos, a colocar los cimientos y hacer el hueco. Eso no da lo mismo. Es decir, el orden en el que se ejecuten las actividades, la relación entre las actividades y el cómo yo las articulo marcan las etapas metodológicas que yo tengo que definir para articular los objetivos con estas acciones que yo debo realizar para poder ejecutar el proyecto. Si yo no tengo esa articulación, mi metodología está incompleta. Ahora, a estas actividades tenemos que darle un tiempo y tenemos que darle una cierta duración, y esa parte también es importante. Pero antes de entrar en esos detalles, les quiero recordar esto, y vuelvo y les recuerdo. Tenemos que definir claramente el qué queremos hacer, que son los objetivos. De esos objetivos, el qué grande es el objetivo general, que lo dividimos en varios objetivos específicos. Esos objetivos tienen que desarrollarse, por ejemplo, en el caso del objetivo 1, tienen que desarrollarse en la práctica por medio de actividades. Pero esas actividades tienen que estar lógicamente articuladas y tienen que tener una estructura de validez interna que me permita a mí identificar si una actividad estuvo bien realizada o esa actividad no me permitió conseguir el resultado que buscaba, lo cual implica que debo hacer algún ajuste. Eso lo debo detallar también en la metodología. Las actividades se suelen colocar como parte de la metodología, por eso está en el mismo color verde. Sin embargo, una lista de actividades no es rigurosamente una metodología. La metodología implica mucho más. La metodología implica que tenemos que decidir cuáles son esos pasos sistemáticos, cómo están articulados esos pasos para yo poder lograr cumplir con los objetivos específicos y con eso poder lograr la investigación. Hoy vamos a trabajar en esto. Hoy vamos a trabajar en una investigación, en el desarrollo de un proyecto de investigación usando un Google Sheet. Esto es un Google Sheet normalito, lo pueden hacer en Excel como quieran. Esto se los preparé unos minutos antes de que comenzáramos. Y lo que tenemos aquí es simplemente una hoja donde van a declarar cuál es el objetivo general del proyecto. Vamos a declarar unos objetivos específicos y vamos a hacer una lista de actividades. Después vamos a tratar de identificar, esto puede ser meses, pueden ser semanas, pueden ser trimestres. La forma como ustedes determinen la organización de estos números, es decir, que si estos números corresponden a meses o semanas, depende de cómo ustedes estructuran el proyecto. Yo aquí le puse meses, pero puede ser perfectamente semanas. Es decir, a cada una de las actividades se le coloca una cierta duración. Y aquí vienen otros elementos que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el marco teórico, el estado del arte, cómo se relaciona con todo esto? Cuando nosotros organizamos la información de esta manera, es decir, cuando nosotros hemos identificado claramente objetivos, la metodología, nosotros tenemos que tener presente que el marco teórico que debe ir en el proyecto le tiene que apostar a aquello que nosotros necesitamos. Y eso quiere decir que no se debe salir de aquello que está en la metodología. Si nosotros nos salimos del marco teórico, de lo que está escrito en la metodología, ese marco teórico no va a ser útil para nada en el proyecto. Tengan en cuenta que cuando ustedes plantean el proyecto, al final ese planteamiento del proyecto deriva o termina siendo acotado en el objetivo general. Y todo termina siendo acotado en la metodología. Entonces, si nosotros orientamos el marco teórico hacia lo que se requiere para poder comprender lo que se va a hacer en la metodología del proyecto, ese marco teórico queda muy bien aterrizado. Con el presupuesto. Yo no puedo hacer un presupuesto pensando en los objetivos. Eso es demasiado desgastante, es muy difícil. Pero yo sí puedo hacer un presupuesto considerando cada una de las actividades. Ese ejercicio no lo vamos a alcanzar a hacer hoy. Es otra parte del ejercicio de la planeación con un PDT que se puede hacer. De hecho, normalmente yo lo hago con mis estudiantes así.
Cada actividad tiene unos ciertos rubros. Para hacer una actividad uno necesita talento humano, se necesitan materiales, reactivos, salidas de campo, se necesitan ciertos rubros que se pueden cuantificar de una forma ordenada por actividades. Ustedes podrán pensar que eso, uy, pero yo en el proyecto tengo 40 actividades y me va a tomar mucho tiempo identificar cuánto cuesta cada cosa. Bueno, es que por eso un muy buen proyecto es planeado cuidadosamente y tiene que tenerse cuidado que esas actividades que yo propongo tienen que estar articuladas con el presupuesto. Y la única forma en que yo puedo garantizar eso es que yo plantee el presupuesto con base en las actividades que debo ejecutar. Cuando yo planteo un presupuesto así, la integridad del proyecto queda garantizada porque todo queda completamente articulado. Ahora bien, los otros elementos que normalmente están en los formatos de las propuestas de investigación que define el ente financiador, porque es que las propuestas de investigación a la hora de verdad las define es quien financia la investigación. Y si el ente financiador dice, mire, los objetivos, usted me escribe simplemente el alcance que va a tener el proyecto, pues con el alcance es suficiente. Yo les cuento una anécdota. Alguna vez me invitaron para que participáramos en una convocatoria de la Royal Academy of Engineering. Esa es una academia de ingeniería de Inglaterra. Y la sorpresa más grande que yo me llevé fue que fue el primer proyecto que mandamos donde los objetivos no los escribimos en verbo infinitivo, los escribimos como alcance. Y en esa convocatoria los valían y los pedían como alcance, porque el ente financiador lo pide así. Normalmente aquí en MinCiencias, antes Colciencias, piden que los objetivos tienen que estar redactados en verbos con infinitivo. Esa es como la regla estándar que suele usarse. Sin embargo, yo he tenido la experiencia, como les cuento, esa es una de las que he tenido, donde el ente financiador dice otra cosa. De hecho, hay entes financiadores que dicen, bueno, la metodología rigurosamente hablando tiene que incluir no solamente las actividades, tiene que incluir la relación de esas actividades para ver cómo sistemáticamente se va a cumplir con los objetivos específicos. Hay entes financiadores que dicen, no, a mí no me interesa que en la metodología me coloque toda esa descripción. Es suficiente con que usted me diga qué actividades va a desarrollar. El ente financiador define esos criterios. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, esto que estamos viendo acá es una manera genérica para generar proyectos. Sin embargo, cuando ustedes se enfrenten con la formulación de un proyecto, lean cuidadosamente los términos de referencia porque tienen que apuntarle a los términos de referencia que define el ente financiador. Entonces, ya les describo qué vamos a hacer. Ya creo que les he descrito en forma general cómo vamos a trabajar, qué es lo que se espera. Ahora vamos a ver cómo vamos a llevar esto a la práctica durante estas hora y media que nos queda, porque ya me gasté unos minutos haciéndoles la presentación. Durante este tiempo vamos a dividirnos en grupos colaborativos de máximo 3 personas, 3 profesores. Aquí yo he preparado, esta es una réplica de la misma hoja. Este enlace ya se los pego en el chat para que ustedes lo puedan acceder. En el chat va a estar este enlace. Aquí ya lo he pegado en el chat, pueden ustedes accederlo. Y con ese enlace van a poder tener cada grupo la oportunidad de trabajar su propio proyecto. La idea es que vamos a irnos a trabajar y yo voy a ir visitando a cada grupo. Todavía no he generado los grupos, los genero en un momento. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un detalle importante que a nosotros a veces no nos dicen, yo se los puedo compartir aquí por la experiencia de formular tantos proyectos, tanto académicos para responder a proyectos de pregrado, maestría y doctorado, como proyectos que se han pasado a entidades financiadoras. La verdad es que no siempre se comienza a redactar un proyecto por los objetivos. En la práctica hay veces que uno comienza a redactar un proyecto por las actividades. En algunos otros proyectos es más fácil decir cómo lo voy a hacer y después escribo los objetivos y las actividades. Eso quiere decir que no hay una forma estándar de llenar este cuadro. Lo que sí es importante es que cuando ustedes tengan un objetivo específico asociado a unas fases metodológicas que incluyen unas ciertas actividades, todo tiene que coincidir. Es decir, cuando yo lea las actividades, esas actividades tienen que estar asociadas con el cómo voy a cumplir con el objetivo específico descrito en la columna que llamo metodología. Y esa columna que llamo metodología, esa parte de esa fase metodológica debe coincidir con el objetivo específico. Cosas que deben tener en cuenta en la formulación es no combinen ninguna celda. Ninguna celda, porque resulta que para poder trazar el presupuesto y para poder hacer la actividad de asignarle fechas, es mejor que dejen las fechas sin combinar para que puedan filtrar en un momento que requieran ordenar. Porque hay veces que uno comienza y le asigna unas actividades a unos ciertos objetivos y resulta que
esa actividad no pertenece a ese objetivo, sino que pertenece a otro objetivo. Y eso se da uno cuenta cuando ve la integridad del proyecto. Por ejemplo, uno se puede dar cuenta cuando ve la secuencia de actividades en el marco, en el programa de actividades. Y se da cuenta, oiga, esa actividad está como paralela a este otro objetivo y cabe perfectamente dentro del otro objetivo. Entonces, esto es algo dinámico y eso es lo que vamos a trabajar hoy. O sea, vamos a hacer un acercamiento a el desarrollo, la formulación de proyectos usando esta herramienta, este plan detallado de trabajo.